Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Estoy dando este saludo así de manera introductoria de esta conversación porque tenemos aquí visitantes a este curso de Artes de la Edición que se está dictando este semestre de otoño en el recinto universitario de Mayagüez como parte de la oferta académica del programa de literatura comparada. Durante este semestre el programa de estudios culturales y humanísticos está llevando a cabo una serie de eventos que van a tener un formato parecido y que quedarán como memoria y como probablemente otros textos culturales que se irán produciendo precisamente para extender, expandir y replicar los contenidos que vamos a estar conversando en esta mañana. Me acompañan en esta tarde el doctor Christopher Powers, profesor de literatura comparada de este recinto y también del programa de estudios culturales y humanísticos, y el doctor Julio Ramos, nuestro invitado especial, y quien nos honra en estos 2 días, hoy y mañana, con su presencia y conversación en este contexto del recinto universitario de Mayagüez. Creo que es la primera vez que viene. Sí, había estado en Mayagüez, pero no en una actividad formal. Es realmente una alegría estar acá con ustedes. Bienvenido, Julio. Hablábamos en mi curso, en la última porción de la clase, sobre el fenómeno, la práctica de las reediciones, de las segundas, terceras, más que segundas y terceras ediciones, las reediciones, proyectos editoriales que reviven, que tienen más de una vida. Y mencionábamos en ese contexto que esas nuevas vidas que tienen los libros tienen variables transformaciones, ¿verdad? En algunos casos se publican tal cual se publicaron originalmente y sencillamente la reedición lo que garantiza es que siga circulando ese texto en la esfera pública, la discusión pública, y desde luego eso ocurre, como yo comentaba en mi clase, en la inmensa mayoría de los casos porque se trata de textos que han creado debates, saberes, campos que han iniciado preguntas que han transformado la discusión en los contextos en los que intervienen y sobre todo los temas y en los asuntos y en las áreas del saber en las que se posicionan. Así que la reedición tiene ese perfil de ser un texto que se le parece mucho a lo que habitualmente llamamos un clásico. Otro caso que es las ediciones revisadas o actualizadas. Y ahí tenemos casos muy frecuentes en donde se aprovecha para corregir no solamente aspectos de contenido, sino muchas veces erratas. Las benditas ratas, como dice una querida amiga, que nunca faltan en los libros publicados, pese al rigor, a la dedicación y a la atención al detalle que podamos tener. Muchas veces las personas que editamos y las personas que publican leemos el mismo texto decenas de veces y terminamos no leyendo ni viendo este tipo de errores que se escapan. Así que esas actualizaciones o revisiones muchas veces responden a asuntos realmente mínimos o a veces en datas mínimas, pero en ocasiones se trata de actualizaciones de contenido, de actualizaciones de descubrimientos, de saberes, de actualizaciones de debate, de incluso actualizaciones de configuraciones geopolíticas, entre otras. Y hay un tercer caso que es el que yo me siento más implicada hoy, pero voy a decir brevemente una anécdota que yo creo que nunca le he dicho a Julio sobre el otro texto que vamos a estar hablando en este rato, que es el texto, la nueva edición o la reedición más reciente de Amor y Anarquía, escritos de Luisa Capetillo, que se publicó por una editorial de Cabo Rojo, Puerto Rico, en el año 2021 y de la cual vamos a estar conversando en breve, que se trata de una edición revisada y aumentada, en donde hay
vamos a decir, un criterio deliberado de actualización, de revisión y de integración de nuevos contenidos. Y aquí vamos a hablar en breve sobre eso, esas decisiones, ese proceso de deliberación de dónde de dónde hay que afinar el ojo para pensar este texto en un contexto distante al tiempo en el que se publicó originalmente. Y el otro, que es Desencuentros de la modernidad en América Latina, primer texto publicado por Julio Ramos. Tengo que decir que cuando yo era estudiante universitaria y estaba escribiendo mi tesis de grado, fue un texto que fue seminal para mi trabajo de tesis, y jamás pensé que iba a darme la oportunidad a la vida de poder colaborar con su autor, y como ha sido recientemente, pero además habernos convertido en amigos. Así que esa es la introducción que puedo compartir con ustedes para dar pie, y les doy la palabra a mis compañeros de conversación, que yo creo que ya ha dicho bastante. Julio, tenía la idea de invitarte a discutir con nosotros en la clase de estudios culturales el lunes, en parte porque los temas de la clase coinciden con temas que leímos en Desencuentros de la modernidad en América Latina, para conversar sobre por ejemplo, la autoridad cultural. Y pienso especialmente en el tema cuando pensamos en el caso de Luisa Capetillo, o escritores como Luisa Capetillo, ¿no?, que escriben desde los márgenes. El libro Desencuentros se dedica a la lectura de autores de importancia en la formación de literaturas nacionales en América Latina, autores que intervinieron en discursos y debates de su momento, y que luego sus textos adquirían cierto tipo de autoridad cultural, ¿verdad? ¿No? Aunque autores como José Martí, sabemos, estaban, ¿no?, escribiendo desde la actividad revolucionaria, anticolonial, y dedicaban sus intervenciones, ¿no?, a causas, uno podría decir, anti-autoritarias, pero sus escritos se convirtieron en otro tipo de autoridad. Me parecía pertinente, ¿no?, de hilvanar o intentar de unir las discusiones en la clase de estudios culturales con el tema de esta clase sobre las artes de la edición, ¿verdad? Un poco de pensar en cómo se produce conocimiento, cómo se circulan textos, quiénes son las audiencias, cómo la edición también se afecta por las circunstancias. Una duda que yo tenía que tiene más que ver con la primera edición de Amor y Anarquía, ¿verdad?, es que los textos de Luisa Capetillo deben haber sido publicados de forma muy disparates, o muy dispares, sí, irregulares, en forma de panfletas, en publicaciones en periódicos del movimiento obrero, movimientos socialistas del momento, ¿no? ¿Cómo se decide cuáles son los textos que se incluyen luego en un libro publicado por una casa editorial? La primera edición fue publicado en el 1991, si mal no recuerdo. 92, sí. 92. Pero sí, el trabajo de edición más o menos es 90.
entregué en el 91 posiblemente, por ahí. Sí, bueno, son preguntas realmente interesantes para mí. Saben que ayer, nos reunimos ayer o antier, ¿verdad? Antier. El lunes. Con el otro seminario de crisis. Reconozco ya algunos de los interlocutoras de esa clase. Y recuerdo que hacia el final de la reunión, Nicola, a partir de una cita de Antonio Gramsci, que yo trabajaba en Desencuentros de la Modernidad, me preguntaba sobre el papel mediador de los intelectuales. No tuvimos mucho tiempo para darle continuidad a esa conversación y ahora resurge de algún modo en las preguntas y la propuesta de este seminario sobre la edición. Porque en cierto sentido, Nicola, no sé si estarás de acuerdo, el trabajo de edición, como el que resulta, digamos, bueno, en muchos libros, entre otros, Amor y Anarquía, supone, digamos, un acto de mediación. Es también, si se considera, digamos, la edición y el trabajo, por ejemplo, de una editorial como la editora Educación Emergente, el trabajo mismo colaborativo, digamos, de las distintas etapas de la edición de un libro, también pone sobre la mesa lo que es la producción cultural y incluso, diría yo, la gestión cultural, porque se conjugan ahí, en todas las etapas de producción de un libro así, por un lado, el trabajo de investigación, el recorte de los materiales, que viene a ser una especie de curaduría, es la palabra que usaba Nicola cuando me hacía la pregunta sobre la mediación en aquella cita de Gramsci. La edición como una especie de trabajo de investigación, un trabajo, digamos, de universitario, si quieren, trabajo de archivo, ¿no?, que busca incluso entrar al archivo con preguntas distintas para, por medio de la investigación, producir un recorte, o si en tu vocabulario, una curaduría de materiales que por algunas razones históricas y políticas han sido relegados, marginalizados en la historia cultural. Ese era el caso de, creo yo, de Luisa Capetillo. En el 92, como sugiere Chris, no había sido reeditada. Ella publicó 4 libros en vida, algunos de ellos con reediciones. Incluso viajaba con sus libros, tenían sus mesas y vendía sus libros. O sea que se entendía su trabajo como el de escritora, pero también ligado, digamos, a la producción de un campo de lectura muy distinto de lo que es hoy en día, por cierto, porque estamos hablando de un campo de lectura ligada a la cultura material y a las organizaciones obreras de su época. Por eso Chris menciona, por ejemplo, este mundo de los panfletos. Es el mundo que a veces hoy, pienso yo, uno relacionaría incluso con los fanzines, ¿no? Este mundo de las publicaciones periódicas, de una cultura impresa, ahora también digital, ¿verdad?, precaria, pobre. Está muy ligada también a la cultura de la publicidad política, sobre todo de mundo de activistas o de trabajo político, como era el caso de Luisa Capetillo. Ella no era solo una escritora, era también una organizadora
cuadro, participa en la huelga general como propagandista, ¿sí? Agitadora, así se llamaba todavía, ¿no? Entonces, los libros que producen son parte de toda una cultura material del libro, una cultura bastante precaria, pero a la vez, comparado, digamos, con el lugar que tiene hoy la lectura, realmente potente. Estamos hablando de publicaciones entre 1900 y 1920. Toda una serie, digamos, de títulos que aparecen, por cierto, ya en bibliografías bastante conocidas, ¿no? Pero que eran libros que no se habían vuelto a editar. Y ahí entra este trabajo, digamos, de la edición, por un lado, que moviliza un tipo de investigación distinta, una entrada distinta al archivo. ¿Quieren? Podemos hablar un poco más de esto en relación con la edición, ¿no? ¿Qué es esto del archivo? Y creo yo que ahí, Nicola, aparece un ejemplo de un tipo de curaduría, pero fuera del museo, porque muchas veces uno piensa la curaduría en términos de las galerías de arte, ¿no? De cierto tipo de objeto cultural. Pues no, estamos hablando efectivamente de una cultura bastante precaria, pero que ya había generado un mundo de la lectura. Ella también era lectora en fábricas de cigarros, lectora contratada por los tabaqueros, enroladores, en la etapa de la producción misma del cigarro. Hay otras etapas en la producción del tabaco que no tenían lectores. Trabajo femenino, de las despiladoras, las que limpiaban la hoja, ¿no? Estos eran ya cigarreros, eran artesanos, digamos, de una cultura ilustrada muy notable. La gente contrataba al lector que a veces leía 8 horas al día. Entonces era una cultura de la lectura allí que era realmente extraordinaria y apasionante para un investigador que venía más bien de un mundo universitario y que conocía la literatura como una producción cultural de ciertos grupos sociales privilegiados, ¿no? Pues no. Esa investigación apuntaba a otro tipo de ediciones, otro tipo de cultura material del libro, que varios historiadores también en Puerto Rico ya habían estudiado para el 92, que habían preparado el camino para que se releyeran algunos de estos materiales. Esa fue la tarea en 1990, un libro que sale en 1992, publicado por Ediciones Huracán, que era la editorial donde publicaba, la inteligencia de Puerto Rico y los literatos del momento. Me gustaría, fíjate, siguiendo el hilo de tu respuesta, Cris, que de hecho tengo la misma curiosidad de Cris, pero me gustaría que lo vieras como un espejo de las decisiones selectivas para la primera edición en términos de los textos de Capetillo y la decisión selectiva para los añadidos de la segunda edición. Me gustaría que fueras ahí, pero antes de ir ahí, me gustaría que traer un punto que de alguna manera dialoga con la primera parte de nuestra clase. Hablábamos de las revistas literarias como semilla de la construcción, la gestación de una literatura nacional puertorriqueña, y leímos ahí unos fragmentos de un texto sobre ese particular. Y veo, Luisa Capetillo, y en tu descripción, no solamente no el reverso, sino un espejo contrastante. Porque estamos hablando del panfleto, de la hoja suelta, de las consignas para la agitación, que están construyendo un país encarado literalmente con esta construcción nacional.
que se gesta en buena medida en el contexto de Puerto Rico, en estas revistas literarias que se remontan al siglo XIX, por supuesto, pero que hay unas figuras decisivas con las que Capetillo coincidió. Sí. Y que fue ninguneada, excluida, y con quien ella tenía una relación de amor y de tensión, sí, de admiración y de tensión. ¿Podrías hablar un poco? Las ediciones de Capetillo han aparecido en otras colecciones, pero en aquella época solo estaban en la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedras, en la colección puertorriqueña. Allí estaban las primeras ediciones de Capetillo. Y uno de esos libros tenía el sello de Antonio S. Pedreira, pero era un sello de Pedreira, era la colección Luzbel de Antonio S. Pedreira. Antonio S. Pedreira, ya para el momento en que está coleccionando estos libros, es curiosísimo cómo los coleccionistas también contribuyen a estas redes, digamos, de la memoria y de la cultura material del libro, porque no solo estamos hablando de los símbolos que producen los libros, de las representaciones o imágenes, estamos hablando del libro también como un objeto, incluso con cierta ontología material, ¿verdad? Uh-huh. Cierta forma de ser del libro, y sus condiciones de vida, de producción. Y Antonio S. Pedreira, en esos mismos años, tal vez un poco después, estaba fundando el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. O sea, es el momento de fundación de la disciplina de los estudios literarios en Puerto Rico y de una literatura nacional. Es el autor de Insularismo. Se publica más o menos hacia esa fecha. Ya Capetillo había muerto ya años antes, una década antes, pero estamos hablando precisamente de un momento que algunos críticos han identificado como fundacional de la institución literaria, no de la literatura puertorriqueña, que sin duda venía desde mucho antes, ¿no? Pero de la institución, ¿no? de estas redes, no solo normativas, como buena institución al fin, sino materiales y políticas del poder que hacen posible el estudio literario. Entonces, efectivamente, leer a Capetillo en ese contexto era abrir como una discusión fuera de este debate sobre la cultura nacional. Porque Capetillo, anarcofeminista, no trabajaba, obviamente conocía la realidad de su país y era puertorriqueña, pero el nacionalismo, digamos, de su época no era una ideología que le llamara mucho la atención. Yo diría que al contrario, el nacionalismo de su época, que ella relacionaba con el partido Unión, el partido de donde venía Luis Muñoz Rivera o Luis Llorens Torres, esta figura, ella veía eso con sospecha. Era una figura muy radical que se movía con un concepto internacional, hoy tal vez diríamos cosmopolítico, ¿verdad? Uh-huh. De la solidaridad, luchas viajeras también, entre, por ejemplo, Nueva York, Tampa, Cayo Hueso, Santo Domingo y Cuba. Vivió en Cuba varios años. Es una figura realmente que no está contenida por los encuadres, digamos, nacionales. Aunque creo yo, no sé si estarían de acuerdo, Chris, que también sería un error negarle a ella la agudeza de su análisis político en una coyuntura puertorriqueña, que era una coyuntura colonial, ¿no? Pero era muy complicado para los obreros de esos años, sobre todo los sindicatos,
que habían llegado a Puerto Rico, paradójicamente, con las leyes norteamericanas y con el apoyo, digamos, de los grandes sindicatos norteamericanos. Entonces, es una contradicción tremenda. Por ejemplo, el organizador del gran sindicato americano, the American Federation of Labor, Samuel Gompers, viene a Puerto Rico. Y para muchos, digamos, analistas de esa época, Samuel Gompers era una figura muy complicada, muy compleja. Una burocracia sindical ya, ¿verdad?, ahí establecida. Sin embargo, para estos intelectuales obreros puertorriqueños era una figura importante. Era quien les permitía ciertas bases para organizar el sindicalismo, incluso radical, en Puerto Rico. Una de las contradicciones de cierto nivel de democracia constitucional que acompaña al colonialismo en Puerto Rico, después del 98. Y Capetillo vive esa contradicción. No se identifica con José de Diego, que estaba en contra, por ejemplo, de las 8 horas de trabajo. Entonces, esas son contradicciones que yo no creo que tampoco signifique que ella no estaba, digamos, alerta a lo que era ya el análisis de la expansión norteamericana y del imperialismo en esos años. Pero ese no era el horizonte primario de su vocabulario. El horizonte de su vocabulario era un lenguaje de la solidaridad universal de los trabajadores y las trabajadoras. Figura realmente la humanidad del futuro. Exactamente. Es el título de un libro de ella. Entonces, en fin, son preguntas realmente interesantes, creo que importantes también con respecto a las 2 ediciones de las que comentaba Lisette, ¿no? Y el paso de una edición a otra. Sí. Cuéntale aquí a nuestra audiencia cuáles fueron esas revisiones, esas actualizaciones y esos añadidos de la edición del 2021 respecto a la primera, y qué estuvo en tu mente para esas decisiones, o sea, cuáles fueron las deliberaciones que hubo que hacer. Bueno, tal vez. Esto es una novela. Sí. Hay un drama. Entre otras cosas, estábamos en la pandemia y yo acababa de regresar de muchos años de vivir fuera de Puerto Rico. Muchos años. Entonces, este fue el proyecto que de algún modo realmente me ayudó mucho, me estimuló a restablecer vínculos afectivos, intelectuales, políticos, ¿no? Y suponían nuevos diálogos muy importantes para mí en ese momento. Estamos hablando del 2020, ¿verdad? Tomaría el verano. El verano también, por supuesto, que le daba a Capetillo una revitalización total. Sí, pienso yo también. Yo no estuve muy al principio de la protesta, pero no estoy seguro si la figura de Capetillo surgió como ícono durante las manifestaciones y la revuelta misma. Yo creo que no como ícono, sino como método. Sí. Dale, Cris, yo creo que tú puedes abundar en eso. ¿Qué sentido tenía, digamos, recordar a Capetillo en ese momento? Pues el verano te obligó a preparar la segunda edición. El verano practicaba la propuesta de Capetillo
de cierto modo, yo diría. Sí, bueno, es interesantísimo la respuesta de Chris, porque de algún modo, fíjense cómo él dice, en realidad es el verano que ya contiene como un momento del pasado preñado de un proyecto futuro. Muy interesante el pensamiento de Christopher. Está en su libro también, esta idea de que los tiempos no son causas y efectos, porque mi pregunta es un poco causa y efecto, ¿verdad? Y él dice, bueno, no, es muy interesante esta idea de que los proyectos culturales y políticos suponen siempre varios tiempos a la vez, ¿verdad? Y una relación activa con el pasado. El pasado no está cerrado en su eventualidad, ¿verdad? El pasado siempre está como preñado del potencial de futuro. Eso es lo que mezcla los tiempos en una lectura como la que está proponiendo Chris con su pregunta. Muy interesante. Sí, de algún modo, digamos, es ese acontecimiento el que hace posible el proyecto de la segunda edición. Pero después entran otras mediaciones, digamos. Entra, por ejemplo, la editora Educación Emergente y también el proyecto de mucha otra gente, porque esto se convirtió ya después en un libro de coautoría, de colaboración. El libro contiene, creo que 10 trabajos nuevos y un prólogo mío también nuevo. Incluso una entrevista que le hago a una de las primeras investigadoras de Capetillo, una de las feministas históricas, Norma Valle, quien había escrito una biografía de Capetillo. Entonces, es un libro de colaborativo, un libro distinto, que también hacía posible ver un poco el modo en que Amor y Anarquía se había leído en varias generaciones, desde 1992 hasta el 22. Porque esos 10 ensayos en donde, por cierto, hay colaboraciones de Beatriz Jenín Figueroa, de Lisette, hay colaboraciones de investigadores más jóvenes como quien estudió aquí, ¿no? Raquel Sara Rivera, el poeta. Hay colaboraciones de investigadores que han dedicado mucho tiempo a Capetillo en estos últimos años, ¿no? Como Teresa Peña, otra editora de trabajos de Capetillo, Nancy Bird, gente tanto de acá, trabajando en los archivos y acá en la isla, como gente de la diáspora. Entonces, creo que el libro en ese sentido se convirtió, a partir de la lectura de Capetillo y efectivamente del 19, del verano boricua, como en la energía, digamos, para producir un junte de colaboración contemporánea. Una cosa que a mí me gustaría mencionar, ¿verdad? La primera edición ya es un texto antológico de Capetillo, ¿verdad? De textos primarios, en donde hay unas selecciones de esas cuatro publicaciones de Capetillo con una introducción. Un tema que hemos discutido en este curso es el rol, la función editorial, ¿verdad? El rol del editor y la editora como mediador, como curador. Hay en ocasiones un nivel de participación más o menos activa en los procesos de gestación, de archivo. El editor y la editora como un gestor de archivo y de memoria, en donde hay un reto en esa gestión de la desaparición,
de estas conversaciones y de estas inscripciones culturales multitemporales, ¿no? Y hoy a mí me gustaría añadir el asunto del arte, de la edición como arte. Pensando en esta edición con una deliberada conciencia de incluir imágenes de Luisa Capetillo, una serie que comisionamos a la artista plástica multimediática Zuleira Soto Román, para pensar a Capetillo desde lo visual. Entonces, no sé, me gustaría que ustedes también reaccionaran a ese planteamiento, porque al final el editor, la editora, entonces es un gestor cultural que trabaja no solamente en el proceso de mediación, sino que también se convierte en una especie de catalizador. Sí. Pues estoy pensando en algo que Julio comenta en la introducción, notando como la mayoría de los textos de Luisa Capetillo se escriben para un momento, para una coyuntura, surgen de la necesidad de un momento y de una política que responde a la coyuntura. Lo mismo se puede decir también de Walter Benjamin, y creo que hace la comparación en la introducción, que las ediciones también, ¿verdad?, que como responden a la necesidad del momento. Esta visión de Luisa como performera empalma con la pregunta sobre la mediación. Fíjate que en la conversación anterior, en la pregunta anterior de Nicola, el lunes, todavía la mediación queda como un lugar pasivo entre la producción y un público. Pero lo que está diciendo Lisette es distinto y está ligado a esa dimensión práctica que la palabra performance supone, ¿verdad? Creo que cuando Chris dice, me corrige por favor, ¿sí? Cuando Chris dice que era una performera, no es solo porque fuera teatrera, que también lo era, pero también porque en todos sus actos son intervenciones, son acciones. La mediación es una forma, dice Lisette ahora, ¿no?, de gestión. No es solo un lugar pasivo, sino que crea mundos con la intervención. Eso es lo que tiene Capetillo también de performera, ¿verdad? Es la palabra de la pragmática también, ¿no? De los efectos prácticos de las palabras y las palabras como actos, ¿no? Ahí tal vez uno podría pensar la mediación no ya solo como este lugar entre medio, sino como un acto de gestar nuevas relaciones sociales, de crear. Entonces esto va complicando también la idea del origen de la obra, de la autoría de la obra, de la originalidad primaria, ¿no? Porque la creación, todas las etapas de la creatividad es colectiva y son actos que se relevan en la creación de estos mundos. Entonces yo creo que la edición contribuye a esto, ¿no? Y tiene efectivamente que ver con la vida sensible y política de la gente. Ahora, había algo también que no discutimos al principio, que fueron varios problemas en el trabajo de la edición de Luisa Capetillo. Y tiene que ver con tu primer comentario sobre cierta, digamos, informalidad en la producción de los libros,
las imprentas, una producción urgente, rápida, ¿no? Para circular. Y es que los libros de Capetillo respondían a una política de la lengua distinta. Tenía una relación con la lengua que, digamos, desde la perspectiva de Pedreira, había que corregir, porque era también una sintaxis medio ingobernable. Entonces, de ortografía. Sí, ahora uno no sabe de dónde venía esto, porque igual los deslices podían estar en el maestro Pedreira, o sea, no. Pero no, en las etapas de los impresores, de también mundos donde los criterios lingüísticos de la edición no estaban fijados del mismo modo en que están fijados ahora. Y como funcionaban al margen de la institución literaria o letrada, tenían otra política de la lengua. Entonces, ¿cómo editar esto? Es un reto, ¿verdad? Porque, digamos, históricamente, especialmente alguien formado como yo mismo, ¿no? En literatura, pues una estrategia posible sería corregir todo aquello. Pero al uno intervenir en la edición, un texto que está marcado, por ejemplo, por una cultura oral. La escritura de Capetillo tiene una dimensión oral del cuerpo, de la voz, puesta ahí en la letra. Esto no es simplemente un error de Capetillo. Esto es un modo de Capetillo en habitar la lengua. Encarnarla, literalmente. Exactamente. Entonces, ahí el trabajo de edición se encuentra con una dimensión ética que tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad del texto que uno está editando. Para mí eso no fue la primera vez que yo confrontaba esto, porque había trabajado literaturas, digamos, que venían de los márgenes, literaturas escritas por sujetos esclavos, por ejemplo, ¿no? Yo venía ya con cierta preocupación por estas expresiones que no tenían reconocimiento en el régimen de sensibilidad institucional literario. ¿Digo? Eso es lo que me interesaba explorar. Entonces, era el tipo de reto, que son retos también políticos a nivel de la lengua, que confronta, creo yo, un editor o una editora. Yo no sé si voy a adelantarme a los deseos, pero yo quisiera abrir la conversación. Seguro, por favor. Porque nosotros podemos estar aquí probablemente semanas alargando este tema y más, pero no queremos que ustedes solamente sean testigos de una conversación, sino que participen de la conversación. Así que comentarios, intervenciones, preguntas, discrepancias. Soy Ever, pertenezco a la maestría, estoy en el tercer semestre de Estudios Culturales y Humanísticos. Quisiera preguntar algo relacionado con esos llamados performances que ella realizaba dentro de su andar político, dentro de las tabaqueras, para ilustrar a los dueños de la misma. ¿Ese mismo performance está incrustado dentro de su manera de escribir o solamente es en su manera expresiva del cuerpo? Qué buena pregunta, Chris. Pues ella tiene una relación con la lectura que es interesante.
la tribuna, ¿verdad? Es la plataforma donde suben las lectores en las fábricas para estar leyendo, recitando mientras se trabaja con las manos. Y en su propia escritura, me acuerdo que en su drama hay escenas de lectura. Y sería otra pregunta que no sé qué me corresponde pensar si se registra en su lenguaje también el acto de la lectura. Lo que sí que pienso es que hay una relación con la palabra escrita que en ella, pero también en otros anarquistas que he leído, y que corresponde a la inmediatez del propósito de la escritura, las metas políticas del momento y un deseo que quiero decir que es puro, en el sentido de como el deseo de escribir es un deseo de organizar, ¿no? de agitar, de ser colectivo, ¿verdad? No está escribiendo para inscribirse en el Archivo Nacional, no está escribiendo para publicar por las ganancias de la publicación, no está escribiendo para fama o ningún motivo personal, es el movimiento, ¿verdad? Que está una dedicación a la causa que entonces convierte la escritura en algo, ¿no? También ingobernable, insobornable, que no se puede adaptar o convertir en el lenguaje de Pedrero, una edición. Yo Ramos también es cineasta y tiene un documental sobre Silvia Rivera Cusicanqui, la teórica y activista boliviana, y que entra en la biblioteca de la Universidad de Berkeley, ¿verdad? Y comenta que parece un morgue. Un libro muerto. Empieza a ver. Hay un par de textos en la nueva edición de Amor y Anarquía que de hecho elaboran un poco sobre tu pregunta, Ever. Pero yo quería sencillamente decir una nota a lo que acaba de decir Chris. Hay un propósito de agitación y de disuasión en Luisa Capetillo que es protagónico, y tú lo ves en los puntos suspensivos, en los espacios, en el texto, y por supuesto que me lo puedo imaginar en la tribuna, ¿no? Que hay ahí hay una performatividad muy, muy consciente, que hasta cierto punto o sea, me extrañaría mucho que no llegara a la lectura. Es un texto escrito que quiere también disuadir, que quiere lograr los propósitos de la agitación. Entonces hay ahí en el uso, en las palabras, en las frases de agitación, en los signos de puntuación, una especie de reverberación de este asunto performático, sin duda alguna. Sí, recuerdo dos trabajos, ¿no? que pueden interesarte. Uno es el trabajo de Beatriz Jenín Figueroa, que parte de esa escena primaria para muchos de nosotros, ¿no?
que es el momento en que arrestan a Capetillo en La Habana en 1915 por usar ropa solo para hombres. Aparece vestida de hombre y la arrestan, la meten presa. O sea que fíjense que el acto de vestírsela y de intervenir la exclusividad de la ropa, ¿no? en el momento de vestirse de hombre, provoca un arresto policíaco, ¿verdad? Entonces estamos en el terreno de las acciones y de las respuestas, que son también acciones duras del poder, digamos, ¿no? No estamos hablando solamente de las dimensiones simbólicas que produce, los efectos simbólicos que tiene el acto. También el trabajo de Teresa Peña tiene algo de esto. Yo creo que en varios de los trabajos se hacen esa pregunta, pero no del modo en que tú la formulas. Me interesa mucho algo que tú preguntas, que tiene más bien que ver con la escritura tal vez literaria de Capetillo. ¿Cuál sería en esa zona de Capetillo esta dimensión pragmática o performativa? Y yo ahí abriría en la conversación, solo puedo plantearlo como pregunta, porque no tenemos tanto tiempo como para elaborarlo hoy, pero es la pregunta si no hay, digamos, otras formas de agitación, que no son las más visibles, como intervenciones performativas políticas. ¿Me explico? ¿Qué pasa cuando una escritora como Capetillo se sienta a meditar? O se sienta, digamos, en tonos más líricos, a momentos de introspección. Saben que Capetillo era espiritista también, ¿no? Entonces, hay toda una zona en que su literatura, con tu pregunta, podríamos ir matizando la reflexión sobre lo performativo y preguntarnos si no hay actos, incluso simbólicos, que no parecen ser activos, que parecen ser momentos de pasividad del sujeto. ¿Saben por qué digo esto? Porque muchas veces el lenguaje de la acción y de lo performativo viene dividido por una oposición esquemática entre lo activo y lo pasivo. Y sabemos que esto supone una distribución incluso de género entre, digamos, el género de la actividad y el género de la pasividad, de acuerdo a las normas. ¿Me explico? Y esto tiene que ver con cómo se repiensa hoy la política. Por ejemplo, en dimensiones que tal vez tengan que ver con las políticas de la ternura. ¿Cómo entra la política de la ternura o de una ternura amotinada? Por ejemplo, en el libro de Christopher. Ya no estamos hablando, digamos, de la agitación en el sentido histórico, sino que también ahí estamos cuestionando distintas formas de actuar que no necesariamente pasan por aquella jerarquía histórica que supone tu pregunta. ¿Me explico? Sí. Sí, gracias. Es una pregunta muy importante. Si falta una maestría, ¿cómo voy a ver? Quisiera preguntar, cuando ustedes estaban editando y actualizando este libro, ¿tenían pensado solamente en la población académica o ir más allá? Si esa población era ir más allá de la academia, ¿cómo ustedes contextualizan ese libro para una población que no está orientada a lo que nosotros hacemos? Porque siempre estamos leyendo y pues uno puede presentar un libro como el que estamos viendo ahora y yo puedo buscar información, pero no todo el mundo tiene las mismas prácticas que yo o estudiantes como nosotros o profesores como tal. Sí, yo también venía, al menos en mi experiencia, yo creo que habría distintas respuestas a esto. Yo venía de la universidad cuando investigaba
a Capetillo. Y de hecho, en varios momentos, en distintas etapas, ¿no? Desde los 80, cuando empecé a leer a Capetillo, presentaba eso en foros académicos, no solamente con objetivos académicos, eran objetivos, digamos, académicos y políticos, no había esa, pero sí en ambientes universitarios. Yo creo que ha habido momentos en que la introducción y otros acercamientos míos y de otra gente a Capetillo ha producido ese tipo de duda. Si no es un lenguaje, por ejemplo, un poco teórico, y digamos, y Capetillo finalmente es una trabajadora. Yo ahí respondería que Capetillo sí es una trabajadora de una tendencia especulativa tremenda, porque se atreve a imaginarse lo que no existe. ¿Qué más teórico que eso? Cuando el poeta Mayakovsky iba a los sindicatos, la gente del partido, de la oficialidad del partido estalinista, le preguntaba a Mayakovsky, a usted nadie lo entiende. Y él respondía, cuando yo voy no me entienden ustedes, los cuadros del partido, los burócratas del partido. Los trabajadores no tienen ningún problema con esto, esos son prejuicios de un régimen de convenciones literarias, a veces reproducidas por las instituciones de la educación o de los partidos políticos. ¿Me explico? Tal vez un poco vehemente mi respuesta, pero por ahí iría. O sea, si no hay algo en Capetillo mismo, en su voluntad intelectual y política, que no están separadas estas funciones, que no implica ya un grado de complejidad tremenda, que es alguien que se atreve a imaginarse un mundo que todavía no existe. Lo que tú también llamas una imaginación radical. Eso no es fácil, digamos. ¿No? ¿Me explico? No tiene por qué ser fácil. Sobre las huelgas de los tabaqueros y de la institución de la lectura entre los tabaqueros, porque eso produjo huelga y contienda. Y sospecha. Mucha sospecha de que si están leyendo, digamos, a los anarquistas durante el trabajo, pues los dueños de la fábrica van a querer eliminar la institución de la lectura, no era... Entonces, esos registros de archivos, muchos ya venían, no habían organizado todavía los materiales en el Centro de Estudios Puertorriqueños de Nueva York, pero habían ido a Washington y habían traído microfilmes, es lo que había en esa época, de muchos de los materiales. Entonces era trabajo de archivo, pero digamos, yo no soy un archivero como otra gente, como otros historiadores. Aquí hay grandes archiveros en el campo de la historia, por ejemplo, ¿no? Fernando Picó, el historiador, es uno de ellos. Muchos otros y otras. Pero para nosotros, creo yo, no sé si estarán de acuerdo, la idea del archivo, y esta tal vez una conversación también para el futuro, ¿no? La idea del archivo no solo significa ese lugar material a donde uno va a encontrar el orden de la clasificación de la memoria del poder. Eso es un archivo. Es el orden de la clasificación y el depósito y los arcontes que protegen la memoria del poder, los documentos. A nosotros, por ejemplo, cuando una videoartista como Sofía Gallizá, puertorriqueña, ¿no? Entra al archivo, también tiene en mente que esos documentos del archivo primero son construcciones, son también textos, imágenes que tienen su forma, su retoricidad, si quieren, si me permiten, tienen su artificiosidad
como construcción cultural los documentos. Es decir, que ella no entra al archivo solo con una búsqueda evidenciaria, para buscar evidencia positiva, como hacían los historiadores y los filólogos siempre, y entraban al archivo. El archivo también es un ordenamiento simbólico del poder. Y entonces ahí el tipo de lectura que del archivo comienza a ser ya, digamos, a contrapelo de la lógica clasificatoria del archivo. Lecturas tal vez contrahegemónicas de la memoria oficial, lo que hace Sofía Gallizá, entre mucha otra gente. Mari Carmen, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Es que tengo mucha curiosidad porque me interesa mucho eso de buscar información para crear algo. Mi curiosidad va más de dónde empezar y cómo va ese proceso. Sí. A mí me gusta cómo hablas de crear algo. Sí. Bueno, antes no se entraba al archivo a crear nada, se entraba a buscar evidencia de alguna hipótesis. Corroborar, sí. Pero cuando tú entras a crear algo en el archivo es porque estás armando algo que no te lo da el archivo. Estás tal vez creando un montaje con estos restos del pasado que aparecen depositados en el archivo. Creas tu propio montaje al recortar los materiales. Y el montaje, cuando ya estás creando eso, supone una creatividad crítica y convierte a la investigadora, creo yo, en algo más cercano como a un tipo de creadora, de trabajo imaginativo fuerte. ¿Me explico? Sí vale la pena. Lo que pasa es que a veces uno como que se joquea allí en el archivo y está toda la vida. Bueno, Lisette también ha hecho mucho trabajo de archivo, ¿verdad? Entonces, Sí, escucho a Julio y me siento implicada. en su libro. ¿no? Sí. ¿Por dónde empezar? Mira, esa pregunta, sobre todo en los recorridos de archivo, para mí ha sido un trabajo en el tema de mi último libro, que yo estoy estudiando un rebelde resistente a la dictadura de Franco, que además era un cuerpo, una persona intersexual, y que estaba en la resistencia clandestina. Esos eran los maquis. Yo comencé estudiando novelas que se escribieron. Luego un periodista quiso rectificar la novela que se escribió, la primera novela que se escribió, porque le pareció un escándalo. Y entonces él hace un trabajo de archivo impresionante. Y yo leo en un artículo de periódico donde se estaba hablando de los presos políticos durante el franquismo, que todos los archivos sobre las cárceles de los presos políticos durante la dictadura los habían mudado a Salamanca. Pues allá yo fui a Salamanca, literalmente al espacio, ¿no? Cuando llegué allí conseguí 2 o 3 cositas, pero también la ausencia es elocuente. O sea, la ausencia también, los silencios, o sea, también las distracciones. O sea, el propio proceso te decía que no se organizó el archivo para que tú le pudieras seguir la pista a un sujeto que resistió la dictadura. Por asuntos de persistencia, me dio con ir al archivo del Departamento de la Defensa, que es como ir al archivo de las Fuerzas Armadas ahora mismo. Y el expediente sumario de Florencio, que fue el nombre que definitivamente adoptó a quien yo estudié, estaba allí.
Pero el propio documento, que es lo que dice Julio, el propio documento en donde se pone la confesión, cuando le arrestaron, todas las delaciones que condujeron al arresto, todos los documentos, el diagnóstico médico que registró su cuerpo, porque era un cuerpo con ambigüedad en su genitalia y no se podía clasificar en el binomio femenino-masculino. Ahí está todo, literalmente todo el diagnóstico médico. Todo eso estaba en un libraco así, en un expediente. Entonces, el propio acto de la lectura crítica implicaba llenar un montón de vacíos en ese documento. Así que... Qué maravilloso el trabajo, realmente. Sí. Estamos hablando de amor y anarquía. Es un amor y una anarquía. Hablando, te puedo hacer una pregunta a ti. Ajá, sobre claro. el amor también. Claro. ¿No? Porque en tu contribución a la nueva edición de Amor y Anarquía, que es el, de hecho, como cierre Sí. el volumen, ¿verdad? Son cartas escritas a Luisa, ¿no? Y estaba pensando en la temporalidad de escribir cartas a alguien que no las leerá. Y la intimidad que se presupone, ¿no? Porque la amas, ¿es cierto? Es una pregunta. Sí. Mira, yo tengo una fascinación por escribir cartas. Alguna gente me pregunta que a mí me gusta escribir y yo siempre respondo con la verdad, con mi verdad, que es decir, a mí me gusta escribir cartas, así que quizás eso es todo lo que sé escribir, eso pienso. Entonces, cuando Julio me invitó, ya yo estaba, ya habíamos hablado de la edición, ¿no? Fue antes. Por ahí, más o menos. Fue una cosa más o menos, en fin, no importa. Lo importante es que Luis Julio me pide que escriba sobre Luisa para este volumen y yo no había estudiado Luisa Capetillo, no me considero una especialista en literatura ni cultura puertorriqueña, aunque la he estudiado, por supuesto. Y me sentía bastante inquieta con la petición, pero no podía negarme porque me parecía una excelente oportunidad para entablar una conversación con Luisa. Y las cartas son esa conversación que yo hubiese querido tener, pero al mismo tiempo las conversaciones que esa conversación suscita, que mi conversación con Luisa y con la distancia temporal suscita respecto a asuntos de sexualidad, sobre asuntos de su postura respecto a temas como el lesbianismo, mi filiación con toda su trayectoria radical y libertaria y al mismo tiempo el choque que supuso para mí leer sus declaraciones respecto a las sexualidades queer. Una paradoja para mí es una mujer que es arrestada por vestir de hombre, luego hace unas declaraciones en defensa de la maternidad, casi como una especie ontológica de las mujeres. Ha sido verdaderamente una gran idea y la podemos repetir cuando ustedes quieran. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.